La paz entre las personas es una condición necesaria para alcanzar el bienestar, la estabilidad, la seguridad y el desarrollo de las sociedades. Una sociedad sin cultura de paz y sumida en la confrontación, enfrenta también menores oportunidades de progreso, lo que a su vez, impacta en sectores como la educación, la economía, la salud pública, el bienestar y el desarrollo social. Por ello, es fundamental que la paz esté presente en las relaciones interpersonales, en los núcleos familiares y sociales, y en la relación con otras culturas y países. El diálogo, la negociación y el consenso son aspectos centrales para ello. Hoy más que nunca es necesaria la práctica de valores como la tolerancia, la justicia y la apertura al diálogo. Es momento de repensar el futuro en verde. Juan Sebastián Marroquín Santos. Arquitecto. Diseñador industrial. Escritor de 2 bestsellers internacionales, traducidos a más de 16 idiomas. Pacifista y conferencista. Embajador de la Organización Mundial por la Paz. En su labor, ha logrado concretar el diálogo, la reconciliación y el perdón con hijos de las víctimas de la violencia narcoterrorista. Es activista en pro de la recuperación de los valores humanos a través de la reconciliación y el perdón. Y hoy, está con nosotros para seguir repensando el futuro en verde. ¿Cómo están? Bueno, como tenemos el tiempo corto, vamos a empezar sin más dilaciones. Muchas gracias por querer escuchar mi testimonio de vida y aquello que hemos aprendido pues, a lo largo de estos años, 183 años de guerras contra las drogas. El prohibicionismo pues, nos ha garantizado la guerra, nos ha garantizado la autodestrucción de nuestras sociedades, nos ha dividido, nos ha confrontado. Y un significado que escuché alguna vez de Juan Manuel Galán, senador de la República, víctima directa del narcotráfico. Mi papá asesinó a su padre y él menciona esta reflexión, que el prohibicionismo es el racismo. Es una política racista porque pues, ha sometido a las comunidades afroamericanas, a las cárceles y a los latinos en los Estados Unidos. Entonces, desde ese lugar, pues hemos experimentado el vaciamiento de los valores morales, de la ética, y hemos entrado en un caos sin par desde aquel entonces. Quiero que hablemos un poquito acerca de los antecedentes del prohibicionismo. Los 2 primeros grandes carteles de la droga que se enfrentaron en el mundo no fueron ni mexicanos ni colombianos. Fueron Inglaterra y China que se enfrentaron por la guerra del opio, por un tema de las balanzas comerciales. Como ustedes pueden ver, en el año de 1920 comenzó la prohibición del alcohol. Rockefeller, que patrocinaba el prohibicionismo, después se arrepintió y dijo: una vez que patrociné el prohibicionismo, de repente apareció un ejército de criminales. Y obviamente, rápidamente nos dimos cuenta de que esa estrategia no funcionaba. Hoy el alcohol es la puerta al resto de las drogas. La verdad es que fue regularizado y con esa regularización pues se acabaron las masacres, los disparos, las guerras, los enfrentamientos, la corrupción. Y este señor que ven ahí en su pantalla, el señor Harry Anslinger, perduró durante más de 5 gobiernos de Estados Unidos, hasta Kennedy, digamos propiciando el prohibicionismo. Así que a partir del año de 1930, se crea el Federal Bureau de Narcóticos. Desde entonces también Nixon le declara la guerra de las drogas, se funda la DEA en el año 1973 y empiezan a aparecer un montón de personajes y de mafiosos y un gran negocio aparece en las puertas de los criminales. Por decreto, de alguna manera, se les ha otorgado ese enorme poder económico y militar porque productos que no suelen tener un valor de mercado muy alto, pues lo empiezan a tener a partir del decreto prohibicionista. Quiero mostrarles cuánto se han gastado los Estados Unidos en la guerra contra las drogas, su política federal de drogas, solamente en la última década. Se han gastado un promedio
de 340.000 millones de dólares y como verán, ese presupuesto va en aumento. Y a mí me encantaría ver resultados positivos en virtud de esa gran inversión para, la verdad, ponerle un freno al problema del narcotráfico, del crimen organizado, para tener una sociedad más pacífica, más tranquila. Pero la realidad, y estas son cifras de la Casa Blanca oficiales, es que se están gastando 100 millones de dólares diarios en la guerra contra las drogas. A mí me hubiera gustado ver un pueblito, una ciudad, una calle en el mundo que estuviera mejor, porque con semejante inversión tendrían que estar mejor las cosas. Y la verdad es que los números no nos mienten, nos están mostrando una realidad muy diferente. Mi observación es que deberíamos de replantearnos justamente, en virtud de todo esto, pues la guerra contra las drogas, porque no está funcionando. La guerra contra las drogas se ha perdido por nocaut. Fíjense estas cifras. Cuando Estados Unidos invade Afganistán, habían 74.000 hectáreas de amapolas sembradas. 15 años después que se fueron, dejaron casi 330.000. Pero si observan, hay cerca del año 2002, se reduce casi a cero los cultivos y la producción de amapolas y de opioides. ¿Por qué razón? Porque es ahí cuando toma el control el talibán y dice aquí el que use drogas se muere. No estoy proponiendo que sea el talibán el que sea el nuevo encargado de la política antidrogas, simplemente entender que cuando hay una verdadera política antidrogas, pues a veces puede llegar a funcionar o no, pero la realidad es que después de haberse gastado los Estados Unidos más de 1.500 millones de dólares en su guerra contra los talibanes y demás, pues se fueron, abandonaron el país y dejaron casi 330.000 hectáreas de amapolas sembradas. El caso de Colombia es igual. En la época dorada de mi padre, imágenes satelitales de Naciones Unidas muestran que habían unas 80.000 hectáreas de coca sembradas. Hoy, más de 10.000 millones de dólares después que fueron invertidos en Colombia por parte de los Estados Unidos para combatir al narcotráfico, supuestamente, para entrenar a sus fuerzas armadas y de policía, para tener equipos, radares y demás, y tener un combate eficaz hacia la criminalidad, pues yo pienso que se los gastaron en otra cosa. No sé si compraron fertilizantes, porque hoy tenemos 300.000 hectáreas de coca sembradas. Y Colombia sigue siendo el mayor productor de drogas en el mundo. Colombia distribuye el 80% de todas las drogas del planeta. Entonces, estamos realmente haciendo las cosas bien. Realmente las políticas antidrogas están dándonos los resultados y garantizándonos la paz a la que queremos llegar como ciudadanos. Yo creo que esto nos ha convertido en rehenes. La sociedad civil hoy está en el medio del fuego cruzado entre estos intereses estadounidenses y los grupos al margen de la ley, que tienen hoy un poder criminal otorgado por decreto tan grande que se atreven a desafiar a cualquier democracia, que tienen el poder militar y económico para comprar a la democracia o para destruirla incluso por la vía de la fuerza. Mi padre fue un pequeño ejemplo de ello. Fue apenas la punta del iceberg. Con su violencia, con su poder militar, se construyó su propia cárcel. Le decía al presidente de la República de Colombia en aquel entonces qué decretos necesitaba. Cambió la constitución de mi país a su antojo, como un traje a medida. Y ese poder se lo dio el prohibicionismo a mi padre. Eso fue lo que lo hizo tan poderoso y tan grande. El señor presidente de los Estados Unidos celebraba hace poco en su discurso del Estado de la Unión diciendo que habían 23 millones de americanos en recuperación. Imagínense, ese es ya los reconocidos adictos en recuperación. Ese es uno de las muestras del mercado enorme de drogas que hay en los Estados Unidos. Una política que ha querido criminalizar al consumidor y hacerlo formar parte de la estadística para presentar como resultados viables en apariencia de que vamos bien en la lucha contra las drogas. Pero la realidad es que no. Ha habido más de un 44% de aumento de las adicciones en tema de opioides en Estados Unidos y más de 100.000 muertes provocadas por el fentanilo. Fíjense hoy el poder que tienen los narcotraficantes. Yo cuando escuchaba la palabra submarino me acordaba de la Unión Soviética o de los Estados Unidos, de las grandes potencias mundiales que tenían esos elementos. Hoy
los narcotraficantes hasta tienen tanta tecnología y poder económico y militar que hasta con sus smartphones mandan sus submarinos no tripulados por todas las costas del mundo repartiendo drogas por doquier y con total impunidad. Y aquí les quiero contar una historia porque pareciera como que la corrupción es un fenómeno latinoamericano y la verdad es que creo que es una condición humana y es una realidad. Mi padre trabajaba con la DEA, mi padre era socio de la DEA, mi padre le pagaba $3,500 por cada kilo a la DEA que lo dejaba entrar a los Estados Unidos. No se extrañen porque yo no tengo visa hacia los Estados Unidos. Revelar estas historias y estas realidades pues a ninguno nos gusta y la verdad es que mi compromiso es con contar la realidad, porque si no entendemos que la DEA, como bien lo dice su nombre, que a veces no le prestamos atención a los nombres de las instituciones. Ellos son la Drug Enforcement Administration. No pusieron extermination, pusieron administration. Administration, ¿qué quiere decir? Que no van a terminar el problema, que simplemente van a decidir quiénes van a ser los capos y por cuánto tiempo, y los van a ayudar a engordar, los van a convertir en íconos y después van a ir por ellos. Mi padre se daba el lujo de enviar 800 kilos de cocaína semanalmente utilizando el Aeropuerto Internacional de Medellín y el de Miami con aerolíneas comerciales, donde estaban coludidos desde el primer empleado de la aerolínea hasta el último de migraciones, rayos X, policía, no solamente en Colombia, también en los Estados Unidos, a tal punto de que esas personas que mi padre mandaba con la droga en maletines, no crean que con dobles fondos, ni ocultas, absolutamente nada, no necesitaban ni pasaporte ni visa. Había tal nivel de corrupción que mi padre en algunas ocasiones se dio hasta el lujo de enviar a familiares a Miami sin pasaporte y sin visa porque tenía a sus agentes de la DEA que allá se los recibían sin problema para ir a hacer shopping y lo que fuera. Llegaban 20 o 30 personas con maletines en vuelos comerciales, se bajaban, agentes de la DEA los recibían en el aeropuerto de Miami, les quitaban la droga, los sacaban por algún rincón del aeropuerto sin ser detectados y 6 millas o 10 millas más adelante, la DEA se encontraba con los hombres de mi padre, les entregaban la droga, se contaban los kilos que habían entrado en cada viaje y recibían sus $3,500 por cada kilo. Esto duró más de 3 años y ni un solo gramo de cocaína fue decomisado. Para que tengan una idea de la proporción del negocio, esos agentes de la DEA, yo no puedo generalizar, yo no puedo decir que es toda la institución, pero sí, por lo menos los que manejaban el aeropuerto de Miami estaban involucrados en ese negocio. Se llevaron $440 millones en sobornos. Mi padre se metió $800 millones al bolsillo y los carteles que supuestamente no existen, que son los norteamericanos, se llevaron más de $4,000 millones en ganancias por esas operaciones de narcotráfico. Entonces, ¿a qué voy con esto? Este es un negocio que les ha sido otorgado y le ha sido dado por decreto a los criminales. Por decreto también se les puede quitar. La justicia ha llegado a su nivel máximo de prostitución. Hoy es increíble ver cómo en Colombia hay personas detenidas porque cometieron un homicidio y están condenados a 30, 40 años de cárcel. Pero parece un guerrillero, un paramilitar o un personaje como Pablo Escobar, que ha matado a miles y ese sí sale en 8 años o en 6. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le está enviando a la sociedad civil, a la juventud, de cómo se tienen que comportar? Si mato a uno, me meten 30 años de cárcel, pero si mato a más de 1,000, salgo en 6 o en 8 y negocio y hasta me dan escoltas, inmunidad, etcétera. Entonces, hoy la justicia se ha convertido en un negocio enorme, no solamente en Colombia, sino también en los Estados Unidos, donde personas, como por ejemplo el tema de la extradición, mi padre cambió la Constitución de Colombia, borrando el artículo que permitía la extradición de colombianos y expresamente hizo que se escribiera uno donde se prohibía la extradición de colombianos. Él fue el creador del grupo Los Extraditables, que decían: preferimos una tumba en Colombia a una celda en los Estados Unidos. Hoy la ley está tan pervertida en los Estados Unidos que hoy los narcotraficantes actuales no le temen a la extradición.
De hecho, es lo mejor que, que les puede pasar. Se compran el pasaje y se van a los Estados Unidos y se entregan, porque en 2 años, como máximo, están libres y que quedan con la mitad de sus fortunas, ya lavadas, legalizadas, se entregan a 2 o 3 de sus amigos, devuelven 2 o 3 rutas del narcotráfico, como si nada pasara. Entonces, hay una hipocresía enorme en el tema del negocio del narcotráfico y en quienes nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas y cómo nos tenemos que compartir. Incluso han amenazado con invadir a México, ¿no? Viendo el caso de Afganistán, que fue invadido y cómo se subieron los cultivos, incrementaron. Viendo el caso de Colombia, pues no tenemos una invasión oficial de Estados Unidos en Colombia, pero hay más como de 10 bases militares estadounidenses establecidas en nuestro territorio. Y qué paradoja, donde más presencia militar hay de soldados colombianos y norteamericanos, es donde está la mayor cantidad de cultivos y de narcotráfico. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Están ahí para combatirlos o están ahí para cuidarlos? Porque creo que nos están faltando al respeto como sociedad. ¿Y cómo es que amenazan a México con invadirlo? ¿Están escaseando los cultivos en México que necesitan venir acá a cultivar más? ¿O qué es lo que está pasando? Fíjense este solo ejemplo. El cartel de Cali. 2 hermanos, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, fueron detenidos por las autoridades y extraditados hacia los Estados Unidos. Ellos dos, solamente ellos dos, pagaron más de $2.000 millones al gobierno estadounidense para que borraran a todos sus familiares de la lista Clinton. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pareciera ser que la estrategia de los administradores es ayudar a crear estos personajes, ayudarlos a engordar de dinero, para que una vez que tengan el suficiente dinero, yo los llamo los esclavos modernos, porque no tienen cadenas, no hay rejas a su alrededor, creen que están libres, creen que nadie los descubrió, pero la verdad los están ayudando a engordar para después convertirlos en estos íconos y ahí sí ir tras su dinero, dinero que no está declarado y que sirve además para hacer todo tipo de operaciones clandestinas. Y fíjense también cómo los medios han ayudado a fortalecer todo este negocio de las drogas, la gran propaganda que le hacen los medios a las drogas. De hecho, la cocaína tuvo el boom cuando la revista Newsweek, a finales de 1970, dice que la cocaína era el nuevo caviar en Hollywood. A partir de ahí se disparó el consumo de cocaína en todo el mundo, se convirtió en algo aspiracional, elegante en las fiestas. Y mi padre, por supuesto, que aprovechó esa oportunidad, tanto que fue uno de los causantes de lo que las autoridades de Estados Unidos, las autoridades de salud, declararon como la epidemia del crack a principios de los 80. Porque se daban la combinación de 3 cosas que les encantan a los norteamericanos: la Coca-Cola, la cocaína y el microondas. Con esas 3 cosas se hace crack. Mi padre fue uno de los grandes responsables de esa epidemia y destruyó miles de familias o quién sabe cuántas más en los Estados Unidos por esas adicciones. Pero eso también lo hizo inmensamente rico. Estaba dado el contexto legal prohibicionista para que él recibiera, y solamente les voy a hablar de sus ganancias. En su época de oro en la ciudad de Miami, mi padre recibía cada semana, cada fin de semana, entre 50 y 70 millones de dólares gracias al negocio de las drogas. Y estoy hablando solo de Miami. No estoy contando Los Ángeles, no estoy contando Nueva York, no estoy contando San Francisco, Chicago, ni todas las otras grandes ciudades. Entonces, fíjense dónde estamos. La prohibición es un gran sponsor de la corrupción. La verdad es que mi padre se dio el lujo de decir, pues, plata o plomo, su famosa frase: ofrécele al funcionario dinero para que haga lo que a mí me da la gana, y si no te lo recibe, pues, ofrécele plomo, dile que lo voy a matar. No le dejan opción al funcionario. Y hoy nuestra democracia, nuestras instituciones están absolutamente rodeadas por estas corporaciones criminales. Yo ya no creo que podamos seguir hablando de carteles o de bandas criminales. Yo creo que han tomado una dimensión que todavía ni entendemos ni podemos reconocer. Yo creo que hay que empezar a decir corporaciones. Y sí que podemos evitar un futuro caótico, yo creo que sí. Creo que yo no sé cuál es la salida, pero ya sí sé cuál es lo que nos ha llevado al infierno. Llevamos 183 años aplicando reglas y leyes que nos han enfrentado, dividido, destruido,
con resultados nulos, con un crecimiento exponencial de las adicciones, de la corrupción, del poder corruptor del narcotráfico. Y este prohibicionismo es el garante absoluto de la continuidad y del crecimiento exponencial de estas organizaciones. Fíjense, por ejemplo, cuánto contamina la prohibición, ¿no? Hay un elemento químico, un producto que se llama el glifosato, que en Colombia nos han forzado a esparcirlo por todas las selvas, matando la fauna, destruyendo los afluentes de agua, absolutamente toda la vida. Pero saben que los narcotraficantes tienen tanto dinero y tanto poder y tanta capacidad que modificaron genéticamente la planta de coca. Entonces, por más que pasaron cientos de aviones esparciendo glifosato por todas nuestras selvas, destruyendo nuestro medio ambiente, era como que la planta de coca decía gracias, porque la modificaron genéticamente. La planta de coca ya no muere por eso, mueren las demás, mueren las que están en el entorno, y así se siguen destruyendo. Para que tengan una idea, la empresa que lo produce ya le metió al planeta 8.600 millones de kilogramos. ¿Qué significa esto? Bueno, esto ya sirvió para contaminar la superficie de los 8 países más grandes del mundo. En eso estamos, gracias al glifosato. Rusia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil, la suma de la superficie de todos esos países es lo que ya ha afectado el glifosato. No se va a lograr la paz social si no se produce un cambio en nuestras políticas antidrogas. Son arcaicas. Estamos hablando de políticas del siglo pasado, en una sociedad moderna, en una sociedad actual. ¿Cómo es posible que podamos seguir creyendo que aplicando las mismas fórmulas del pasado que nos han llevado a esta realidad violenta que nos tiene de rehenes a la sociedad, podamos tener una gran diferencia? Yo creo realmente que tenemos que darnos el permiso y la oportunidad de replantearnos las estrategias para el tema de las drogas. Creo que hay que declararle la paz a las drogas. Aquello de declararle la guerra no ha servido, no nos ha servido en lo absoluto. Tenemos, según la Organización Mundial de la Salud, 4 millones de muertos al año por las drogas. Ese es el titular. Pero cuando nos metemos a leer un poco y preguntamos ¿cuáles drogas? Y yo les diría 3.800.000 personas mueren al año por el abuso de drogas que ya están legalizadas. El alcohol y el tabaco se llevan esas vidas. 200.000 se llevan las drogas ilícitas en el mundo. Entonces se justifica tener semejante guerra, semejante destrucción, vaciamiento de valores humanos, si seguimos con estas estrategias. Fíjense lo que ha pasado con la legalización del cannabis. Las políticas públicas de la legalización o de la regularización no significa que las drogas sean buenas y que entonces todos nos vamos a poder drogar y no va a pasar absolutamente nada. No se trata de eso. Se trata de minimizar el daño que las políticas prohibicionistas han venido causándole a la sociedad. Fíjense lo que ha ocurrido. Que sea legal no significa que no vaya a haber un mercado negro. Lo que está pasando en California, le pusieron tantos impuestos a la marihuana que se está dando el fenómeno del contrabando, porque es excesivamente cara ante tantos impuestos. Aún así, el estado de Colorado, por ejemplo, se vio obligado a devolverle dinero a sus contribuyentes, porque una vez que legalizó la marihuana tuvo un superávit de ingresos. La realidad del narcotráfico es la siguiente: hay una gran masa de consumidores que están dispuestos a pagar lo que sea por las drogas. Eso no lo podemos cambiar. Y hay una gran pobreza y gente deseosa de llevarles esa droga a estas personas. En el medio se genera un negocio inmenso, gigantesco. Por decreto, las leyes, las políticas y los políticos le han regalado a los narcotraficantes ese gran negocio. El cannabis es un ejemplo de que el Estado tendría que estar a cargo de estas políticas para que se beneficie el Estado. ¿Preferimos todas esas fortunas mal habidas en manos de los narcotraficantes o preferimos en un mercado regularizado que el Estado se beneficie de ellas y tenga esa gran capacidad económica? Ahí sí, para educar, para prevenir, no para combatir, pero sí para educar y sostener y enfrentar el problema de una manera diferente. Se estima que para el 2024 el mercado del cannabis legal va a valer aproximadamente 63 billones de dólares. Fíjense cómo ha ido creciendo el mercado de la legalización del cannabis. Ya Colombia ha exportado legalmente flores de marihuana hacia Canadá,
sin ningún problema, sin muertes, sin masacres, sin corrupción, sin violencia. Y Colombia y el Estado se ha quedado con ese dinero. Hoy los dealers de Colombia no quieren vender la marihuana en las calles, prefieren vendérsela al Estado porque se las pagan en blanco, porque se los depositan en sus bancos y porque las pagan más caras que en la calle. Entonces, la realidad es que eso ha ido transformando mucho ciertas políticas y la seguridad se ha ido beneficiando y ha ido apareciendo. Creo yo que la educación es el arma más eficaz. Desde mi punto de vista, pues me he dedicado al desarrollo de ciertas tecnologías que permiten hacer diagnósticos de riesgo en la juventud y poder, a través de los ejemplos y de las experiencias y de los testimonios de vida, llevarle a los jóvenes estas tecnologías que les permiten salir de esa tentación hacia la criminalidad, porque están absolutamente tentados y ya van a ver por qué. Prevención, para mí es una palabra súper necesaria, que a veces está subvaluada, que a veces ocupa la menor parte del presupuesto. La prevención, lamentablemente, no ves el cambio al día siguiente, pero lo ves muy rápido en las generaciones que están llegando y va a traer mucha paz. Cuando hay pobreza y exclusión, hay delincuencia y todo lo que ustedes quieran. El fomento al empleo y a la economía formal es importantísima. Cuando hay estas economías informales, el narcotráfico empieza a aparecer, a ocupar los lugares donde el Estado no está presente. Hay que buscar, de alguna manera, a mi juicio, recomponer esa relación entre los gobiernos, las autoridades y la sociedad civil para permitir la capacidad de la participación ciudadana y el aporte que tienen que tener para recuperar esa confianza entre la institución y la sociedad civil y tener un lugar más seguro. Fíjense lo que pasa con la narcocultura. Los jóvenes de hoy me escriben por las redes sociales, me mandan estas imágenes y dicen: oye, acabo de ver Narcos y quiero ser como tu papá. Esa es la frase que más recibo. Y la verdad es que han glamorizado, han convertido en aspiracional y han hecho creerle a la juventud que ser narcotraficante es el camino hacia el éxito. Y fíjense cómo lo hacen. Yo me sorprendo la cantidad de productos que hay sobre mi padre. Entonces los chicos ven a un Pablo Escobar que aparece en camisetas, en tazas, en jueguitos, en productos, en tenis, en bebidas alcohólicas. Y entonces pareciera como que ya se diluye la línea entre lo que es el bien y el mal. Se confunden con el personaje y lo convierten en alguien aspiracional. Y quieren imitar a mi padre en todos sus casos. Fíjense también cómo los medios aprovechan hoy, a través de la metonimia, que es nada más que la utilización del nombre, por ejemplo, de mi padre, como lo ejemplifican estos titulares. Agarraron al Pablo Escobar chileno, detuvieron al Pablo Escobar peruano, al Pablo Escobar español, al Pablo Escobar mexicano. Al final no entendimos a quién detuvieron porque no aparece el nombre de la persona detenida, solo aparece el nombre de mi padre. ¿Por qué? Porque atrae mucha gente, muchos lectores, porque se quedan más leyendo estas notas periodísticas fantasiosas que no tienen ningún contenido, están vacías en realidad, pero generan un gran negocio. A mi padre le han dedicado más de 40 canciones en grandes artistas del planeta, unos para criticarlo, otros para glorificarlo, pero de alguna manera, por un lado u otro, saben de la gran atracción que genera el nombre de Pablo Escobar. Fíjense también en el deporte, estas imágenes. En Polonia, una pancarta gigantesca del tamaño de toda una tribuna, ofreciéndoles en pelota o plomo a los jugadores si no jugaban bien. O en Israel, o en Francia, o en muchos otros lugares, deportistas. Mi padre se ha convertido en un gran negocio, que ya encontramos bares en todo el mundo, ahora son los Escobar. Y hasta la plataforma de Babel, si tú quieres aprender a hablar como el patrón, pues paga y aprendes a hablar español, pero como Pablo Escobar, ¿no? Ahora hay un español, hasta el español de Pablo Escobar. Y hasta una barbería en Hungría. Yo estuve presentando allá mi libro, iba caminando y veo la Escobarber con la foto de mi padre. Imagínense ustedes los jóvenes que no tienen el nivel de conciencia que yo he podido adquirir para no continuar con los pasos de mi padre. Ver un personaje así pues se convierte en aspiracional. Todos lo quieren tener. En el arte, Fernando Botero y muchos otros han utilizado su imagen para expresarse, pero ha llegado a todos los lugares de la cultura.
El narcoturismo es un nuevo fenómeno gracias a Netflix y todas las productoras de televisión que han hecho gala de las narcoseries. Pues hoy tenemos el fenómeno del narcoturismo en Colombia. Estamos invadidos de turistas que van solamente a comprar los souvenirs de Escobar, a tomarse las fotos en los que eran nuestras propiedades. Y ha generado una economía también y le ha ayudado a muchos pobres a salir adelante, a formar microempresas. Pero fíjense cuántas películas, series, documentales se han hecho sobre mi padre, y les garantizo que no puse todas, no me entraban en la pantalla. Lo mismo en los juegos, PlayStation, Xbox, Nintendo, PC, Mac, hay juegos de Pablo Escobar. Entonces se relativiza, se diluye la línea que nos marca lo que deberíamos de haber aprendido en realidad. Mi padre creo que nos dejó a todos una lección, y es que nos mostró el camino que no hay que recorrer. Y en la literatura, y ahí sí me incluyo porque soy escritor, he participado también, pero con un mensaje diferente. Aquel que lee mis libros le garantizo que no le quedan ganas de repetir la historia de Escobar, pero aquel que ve la serie sí. Fíjense, hasta una cuchara para revolver los huevos, ¿no? Ya llega, para mí ese es el top del colmo, ¿no? Ya encontrar una cuchara de bambú hecha en China con la imagen de este famoso actor brasilero que representa a mi padre en la serie de Narcos. Así que bueno, yo creo que sí, estamos en riesgo, nuestra democracia, nuestra economía, nuestra seguridad, estamos siendo rehenes, estamos siendo amenazados, pero es porque yo siento además que el prohibicionismo en realidad es un acto de irresponsabilidad del Estado, que ha preferido, en vez de apropiarse del problema, en vez de atenderlo de una manera, de un enfoque como salud pública y no militar, pues hemos llegado a donde hemos llegado. La única salida que yo le veo para poder alcanzar la paz, la verdadera paz social, es a través de la regularización. Y no nos digamos mentiras. Hoy todos los jóvenes y cualquiera de nosotros podemos acceder a las drogas con muchísima facilidad. No necesitamos sino un teléfono celular, una cuenta de Instagram o de WhatsApp, y ahí nos llega el Uber a nuestra casa con la droga que queramos, sin que nadie en el medio se interponga. Ese mecanismo de distribución ya está completamente aceitado. Entonces, y aún así vemos cómo nos enfrentamos y nos matamos los unos a los otros. Fíjense, ya Colombia y México pusimos 1 millón de muertos, pero no por abuso de sustancias, no por adicciones, no, por el control del negocio del narcotráfico. ¿Por qué? Porque imagínense un mundo, para que entendamos el efecto de la prohibición. ¿Qué pasaría si se prohibiera la pizza o se prohibieran los tacos? La verdad es que los pizzeros empezarían a vender pizzas de menor calidad porque ya el Estado no la regula, ya no importa. Empezarían a matarse entre sí porque no, este es mi barrio y aquí nadie se mete porque no está regulado. Entonces aparece el policía a controlar y aparece el fenómeno de la corrupción. Las pizzas bajarían de calidad y aumentarían en precio. Funciona con cualquier cosa el prohibicionismo. Yo quisiera encontrar a alguien que prohíba mis libros porque sé que vendería el triple de ellos y a mucho mayor precio. Ese es el fenómeno del prohibicionismo. Creo que deberíamos de cambiar el enfoque. No sé cuántas muertes más necesitamos para hacerlo. Les quiero agradecer por esta oportunidad que me dan de compartir. Muchísimas gracias por esta ponencia. Gracias. La verdad es que hay mucho espacio para reflexionar sobre la paz que necesitamos en la sociedad, y este es un inicio y es un buen punto a seguir. Gracias. Si estás de acuerdo, vamos con una sesión de preguntas y Por respuestas. Es la misma dinámica. Si ustedes tienen una pregunta, por favor, levanten la mano y las personas que tienen los micrófonos les asignarán la palabra. Muchas gracias. Pues nos quedamos espantados con esta plática, pero bueno. Desde tu perspectiva, ¿cómo es que la implementación de un sistema de justicia equitativo podría incidir en la promoción de la estabilidad social en un país caracterizado por una profunda desigualdad como México?
Mira, la justicia es supremamente importante que funcione bien y que pueda atender toda la problemática social, que no discrimine, que no se ocupe solamente de ciertos casos importantes. Tristemente, el nivel de impunidad que hay en México, las cifras son aterradoras, quizá más aterradoras que mi propia charla, porque casi el 96% de los crímenes en México quedan en la impunidad, quedan sin resolverse. Apenas el 3% llegan a condenas, a carpetas, a investigaciones y demás. Sin una justicia eficaz, sin una justicia sólida, sin funcionarios que además puedan tener una función pública y un reconocimiento que le permita a la sociedad también exigirles, porque creo que, por ejemplo, en el área de policía, hay muchos policías que no reciben sueldos acordes a su profesión, están exponiendo su vida diariamente por nosotros, no tienen acceso a créditos, no tienen acceso a universidades para sus hijos, está totalmente desvaluada en la profesión de policía. Nadie quiere, ya los niños no quieren ser policías, ya no sueñan con ser policías. Entonces, si tenemos una impunidad campante, reinante, como la que estamos viviendo, no solamente en México, Colombia es muy similar en las estadísticas, habrá un poquito de mayor porcentaje o mayor percepción de que la justicia está accionando de una manera más eficaz, pero la verdad es que si uno se enfoca, te das cuenta que atienden básicamente los casos icónicos, los que salen en la prensa, por los que hay presiones políticas, mediáticas y demás. Pero creo que todos merecemos acceder a la justicia, una justicia ecuánime, una justicia equilibrada, completamente separada de los poderes como tiene que ser, porque la justicia también se ha politizado demasiado. Es decir, yo, según los códigos penales y demás, pues a mí no me deberían de haber pasado ciertas cosas en mi vida, pero según la práctica me pasaron otras realidades en las que fueron violados mis derechos de manera sistemática. Y no lo digo para victimizarme, lo digo para ejemplificar. No creo que una sociedad a la que no se ocupe de garantizar el derecho al acceso a la justicia de sus ciudadanos no puede tener paz tampoco. Eso es una pata fundamental para que el Estado como tal y la sociedad puedan tener un futuro próspero y en paz. Gracias. De este lado. Juan, muchas gracias. Ricardo García de Guanajuato, acá. Ahora te veo, perdona. Sí, gracias. Oye, sabemos que hablar de legalización pues puede representar que se aumente la disponibilidad, el consumo, lo cual podría repercutir también pues justamente en el aumento de adicciones o en problemas de salud relacionados justamente con el consumo, lo cual pues ha generado muchísima controversia a lo largo de los años, de las décadas. En este sentido, me gustaría saber qué es lo que tu propuesta podría beneficiar para combatir la violencia y toda la corrupción que el narcotráfico pues ha generado. Gracias. Gracias. Mira, te quiero contar una anécdota. Cuando yo tenía 8 años, mi padre me puso todas las drogas que habían disponibles en el mercado en ese momento: cocaína, marihuana, heroína, LSD, crack, y empezó a educarme, a decirme: la cocaína hace esto, la marihuana hace aquello, y todos los días de tu vida, por el entorno en el que creciste, seguramente que te van a ofrecer. Y me dijo una frase que siempre guardo y comparto con los jóvenes de todo el mundo, y les digo: el verdadero valiente es aquel que no prueba las drogas. Ya tenemos una droga legalizada que se llama el alcohol y que está completamente normalizada, a tal punto de que vamos en un avión y pasa una señorita con un carrito lleno de alcohol y no pasa nada, ¿no? Pero lo que lleva ahí está matando a 3.800.000 personas al año. Las otras ilícitas, las que sabemos, qué miedo, están matando a 200.000 personas al año. No quiere decir que tenemos que volver a prohibir el alcohol, no creo que sea una buena estrategia, ¿no? O sea, ¿quién quiere volver a tener a Al Capone, a Lucky Luciano disparando por las calles de nuevo por el control del negocio del alcohol? Eso es lo que propone el prohibicionismo. Entonces, yo creo, y le hablé de la charla que tuve con mi padre en aquel momento, porque él me dijo otra frase, me dijo: si algún día tienes tanta curiosidad para probarla, pues prefiero que me llames a mí, no a tus amigos, para que lo hagas. Y lo hacemos juntos. Ese día mi padre legalizó las drogas para mí. Ese día se me acabó la curiosidad, ya dejó de ser divertido. ¿Por qué? Porque los seres humanos, nuestra naturaleza, nuestra psicología, funcionamos como a veces al revés. A mí me dices: oye, no comas que estás muy gordo, me pido el doble de la porción, me pido 2 hamburguesas en vez de 1, porque funcionamos así.
oye, te prohíbo esto no lo puedes tocar, esto no lo puedes ver. La curiosidad del ser humano se despierta más. No hay mayor propaganda ni mejor propaganda para incitar al consumo de estas sustancias que el prohibicionismo mismo. Y como les dije ahora, no nos digamos mentiras. Las drogas ya están legalizadas porque todos, absolutamente todos, podemos acceder a ellas sin ningún policía que se interponga. A través de las plataformas, yo lo he visto como a través de Instagram, de Facebook, de redes sociales, de WhatsApp, pides la droga y te la llevan a tu casa. Eso ya está legalizado, no está regularizado, pero está legalizado porque circula libremente por donde quieras. Por más que veamos noticias de que agarraron tal cargamento, metieron a fulanito a la cárcel, eso no va a parar. Puedes matar a todos los narcos en un día o puedes encarcelarlos y tú crees que al día siguiente va a dejar de haber drogas en el mundo. No, porque hay un gran mercado, nada más en Estados Unidos, reconocido por el propio presidente, hay 23 millones de adictos que reconoce. ¿Cuántos no sabemos? ¿Cuántos no están en la lista? Es un mercado enorme. Entonces, por eso mi propuesta es de que por lo menos revisemos las políticas que nos han llevado a este caos y a esta destrucción. Si no seguimos, vamos a seguir dándonos contra la pared. Seguimos aplicando leyes arcaicas del siglo pasado, en el siglo presente, en una sociedad que ha evolucionado, que ha cambiado, que ha mutado en muchas otras cosas. Entonces creo que sí, no nos debería de preocupar ese proceso porque es que ya está legalizado. Lo único que falta es regularizarlo. ¿Para qué? Para que ahí sí el Estado tome la responsabilidad y el poder y se llene de ese dinero que le está regalando por decreto a los narcotraficantes y ahí sí tenga el poder económico el Estado para hacer campañas de educación, como me educó mi padre a mí. ¿Sabes? La primera vez que yo probé drogas en mi vida tenía 28 años, 12 años después de la muerte de mi padre. El Estado no le ha prestado atención a la importancia de la educación. Es el arma más eficaz para enfrentar el problema de las drogas. Padres e hijos bien informados sobre el tema de las drogas no se atreven a consumirlas porque sabemos las consecuencias y la droga no discrimina, ha destruido mi familia, muchas familiares han consumido, unos han fallecido por abuso de sustancias. O sea, la droga nos afecta a todos. Entonces siento que nos tenemos que dar la oportunidad como sociedad de declararle la paz a las drogas. Esto de declararle la guerra nos tiene como estamos ahora. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas. Juan, la verdad es que mis respetos para tu exposición. A título personal fue muy revelador, es hablar del elefante en la sala, un tema muy profundo que concatenado con la anterior exposición pues nos da un panorama muy amplio de lo que tenemos que hacer desde el seno de la sociedad, que es la familia, la formación moral, la educación y pues ejemplos históricos. El hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hablabas de Lucky Luciano, de Al Capone, en esa época de los 20, la primera expresión lacerante a la sociedad del prohibicionismo conveniente para quienes tienen el control de esta condición tan lamentable que lastima a la sociedad. Soy Marcelo Ruiz de Veracruz y te quiero preguntar cómo relacionas tu experiencia personal y tu entendimiento del derecho o tu concepción de la justicia con los retos que hoy tenemos como sociedad en materia ambiental. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias. Pues mira, yo creo que una parte de ellas lo comentaba con el tema del glifosato, ¿no? Y de cómo se ha pretendido forzar a muchísimas naciones por la vía de las certificaciones, por las presiones económicas y políticas, para que pues todas estas sustancias químicas nocivas para nuestra salud, porque está científicamente demostrado que el glifosato produce cáncer que se va a los afluentes de agua. Entonces, para combatir una planta que produce una droga que agradece que le tiren glifosato encima porque ya no le pasa nada. Entonces, en la medida en que no se regularice también la manera de enfrentar a estos cultivos, también está la erradicación manual, que no sirve para nada porque erradican manualmente. Colombia erradicó en el año 2022 como 26.000 hectáreas de coca manualmente, cortadas como a machete, ¿no? Pero a la par, el narco fue y sembró 50.000 en otro lado. Entonces es el juego del gato y el ratón, donde tenemos cada vez un medio ambiente más contaminado y el narco también contamina, porque los laboratorios de drogas, con todos los químicos que le agregan y demás,
todos esos desperdicios van a los afluentes de agua. ¿Y en qué lugares, no? Porque los narcos ocultan sus laboratorios en las partes más profundas de nuestras selvas, de nuestros bosques y demás, afectando el ecosistema, afectando absolutamente todo. Entonces creo que esa es una consecuencia, ¿no? El daño ecológico ha sido tremendo y no ha sido medido, ¿no? No tenemos ni idea de cuál ha sido ese daño, porque a nadie le ha interesado. Qué bueno que aquí haya personas que sí les interesa la protección por el medio ambiente, porque tanto el prohibir y el combatir esas sustancias y estas organizaciones a través de estos químicos y el negocio que se les produce a ellos, están contaminando los dos, tanto el que lo quiere combatir como el que lo está produciendo. Por eso es que yo quiero que de alguna manera proponer de que se debe de cambiar la mirada. Si no lo hacemos, si no cambiamos esa mirada, pues vamos a tener un planeta cada vez más destruido, más contaminado, y va a haber menos futuro para nuestros hijos, va a haber menos agua. ¿Cuántas personas no tienen acceso al agua? O las que tienen acceso a un agua contaminada con glifosato. ¿Cuántas familias no han sufrido enfermedades por esas situaciones? Campesinos que les han pasado los aviones por encima, rociándolos de glifosato. Entonces, creo yo que también desde la regularización, desde la planificación más ordenada, se puede generar, pero esto hay que mirarlo con una perspectiva amplia, ¿no? Entendiendo la mecánica del negocio, la mecánica de los administradores y demás, para que se pueda proponer una solución integral, porque no es por partecitas que se soluciona. Tenemos que mirar el problema y tomar el toro por las astas y modificar nuestra estrategia, porque si no lo hacemos, pues ya tenemos los resultados a la vista. Hoy somos rehenes de la delincuencia organizada, no solamente en México, en cualquier país latinoamericano y norteamericano también. Ellos también tienen crimen organizado. Lo que pasa es que nos dicen el nombre y el apellido y la dirección de todos los carteles de droga mexicanos y colombianos, pero no conocen los propios o los protegen, ¿no? Sí que hay una gran hipocresía también con la que estamos enfrentándonos, y creo que en la medida en que no haya un sinceramiento, ¿no?, de los sectores políticos más poderosos del norte con los latinoamericanos, pues no vamos a llegar a ninguna solución y vamos a garantizarle el caos, la destrucción y la guerra a nuestra sociedad. Gracias. Muchísimas gracias. Nos queda tiempo para una pregunta más. ¿Cómo no? Una última pregunta de este lado. Buenos días. Muchas gracias, muy buenas tardes. Soy diputada federal por Yucatán. Quiero agradecer a nuestros directivos este espacio de reflexión, agradecerte, Juan, porque de antemano pues hay una experiencia de vida. Gracias. Si bien es cierto que Yucatán tenemos lugares muy privilegiados, mi Yucatán amado es muy privilegiado, pero colindamos con Quintana Roo. Y bueno, mi pregunta sería que, ¿cómo crees que podríamos traducir o retomar tus experiencias y tu visión para construir nuevos esquemas que ayuden a nuestros jóvenes a entender la importancia de la justicia social y la sostenibilidad en el marco de los esfuerzos para delinear un futuro para nuestro querido país? Gracias, diputada. La realidad es que yo creo que la prevención y la educación han sido partes de nuestra sociedad que han sido totalmente descuidadas. Los presupuestos que son dedicados a la prevención y a la educación son insignificantes con aquellos que se le dedica a la guerra y a la violencia para combatir a la violencia desde el propio Estado. En la medida en que no dejemos así sin comprender que la educación sí puede generar un cambio eficaz, mensurable, palpable en nuestra sociedad, hace una gran diferencia en los jóvenes. Y yo soy el ejemplo, y no me gusta autodenominarme como tal, pero la verdad es que sí, yo fui bien educado y por eso no soy un narcotraficante, por eso no formo parte de la criminalidad, y le puedo garantizar que todos los días tengo esa oportunidad y esa puerta abierta. Pero la educación, gracias, sí ha hecho una gran diferencia en mi vida. Por eso mi padre también lo sabía, y siendo un narcotraficante, uno de los más poderosos del mundo, jamás ni por un instante me dijo que él quería que yo siguiera sus pasos. Porque cuando uno es papá, y ahora yo lo soy y lo entiendo, pues uno solamente desea lo mejor para sus hijos. De ninguna manera un padre como el mío
que vivía el infierno de ser uno de los grandes jefes del narcotráfico mundial, pues le iba a desear ese mismo infierno a su propio hijo. Por eso me incitaba a que me educara, a que me proyectara en mi vida, a que encontrara mi propia vocación. Y me decía, si algún día quieres ser médico, pues te apoyaré y te regalaré un hospital. O si quieres ser peluquero, te regalaré el mejor salón de belleza de la ciudad. Pero estudia, esfuérzate. Me lo decía un narcotraficante, ¿no? Alguien que había justamente renunciado a esos esfuerzos porque era consciente del verdadero efecto de la educación en el ser humano y sobre todo, como mencionaron ahorita, de la importancia de la familia, de rescatar los valores familiares. La familia es la piedra angular de la sociedad. Yo me crié entre bandidos. Los peores bandidos de mi país fueron mis niñeras. Con ellos yo crecí, con ellos compartí. Se imaginará usted la cantidad de malos ejemplos que me habrán dado, pero tuve una gran diferencia en mi vida. Nunca faltó el amor al interior de mi familia. A pesar de que mi padre no me daba el buen ejemplo fuera de casa, al interior de casa sí me daba un buen ejemplo. Era un padre amoroso, era un padre que me cultivaba los valores, me decías, tienes que decir por favor, tienes que decir gracias, tienes que ser respetuoso con todas las personas, y mandaba a matar personas, pero a mí me inculcaba esos valores. Con amor lo hacía. ¿Qué pasaba con estos bandidos con los que yo me crié? Sus familias eran completamente disfuncionales, tenían miedo de volver a sus casas en las tardes después del colegio por las tremendas golpizas que sus padres les daban, o porque presenciaban cómo sus papás abusaban de sus mamás o de sus hermanas o hermanos y demás. Crecieron en un entorno tan contaminado de violencia que al llegar al momento en que Pablo Escobar aparece en sus vidas, les da arma, dinero y poder, pues, y los trata como un buen padre a ellos, pues ahí mi padre es que generó un ejército de criminales dispuesto a inmolarse por él. Por eso, si no se rescatan esos valores familiares y si el Estado no le invierte a la educación y no le invierte a la prevención, pues vamos a seguir como estamos. La prevención sí tiene efectos eficaces. Yo me he dedicado a la prevención de la violencia y he viajado haciéndola, sobre todo en México, más que en cualquier país del mundo. He tenido el privilegio de conocer México más que mi país, conozco 26 estados y hemos llevado allí el mensaje a más de 500,000 jóvenes mexicanos que yo le garantizo que han entrado a mi conferencia pensando, uy, qué bueno, vamos a ver al hijo del patrón del mal y ahora sí nos va a decir cómo es que nos vamos a convertir en verdaderos narcos, y salen con lágrimas en los ojos. Les desbarato el plan de sus vidas de ser criminales porque les muestro con ejemplos que no hay éxito en la criminalidad. Entonces, hemos logrado cambiar muchas vidas muy positivamente, pero cuando se nos ha dado el espacio y la oportunidad y cuando se le ha invertido a la prevención para que eso pueda suceder. Si el Estado no le invierte a la prevención y a la educación, pues vamos a tener una sociedad completamente desmembrada y destruida. Muchas gracias, Dios le bendice. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quiero invitar a Marco de la Mora para que le dé un reconocimiento. Gracias. Muchísimas gracias por la plática y por haber compartido su experiencia con Muchas nosotros. gracias a ustedes. Muchas gracias, Juan Sebastián, de verdad, Gracias. muy frontal, muy interesante tu ponencia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por compartirla. Gracias. Te entregamos un pequeño detalle de la familia Verde. Me honran con él. Bienvenido, Muchas gracias. Muchas gracias. Les dejo un abrazo de paz a todos y muchos éxitos. Muchas gracias.